Bienvenidos a este viaje por una historia que es parte de ti, de mí, de nuestros hijos y futuras generaciones. Toda organización, todo movimiento tiene su historia. Mediante la historia, toda organización explica sus orígenes, la esencia y propósito de su existir. También la historia cumple un fin pedagógico, pues mediante ella se sacan lecciones de los aciertos, así como los desaciertos, cometidos por los mortales de la historia. Esta serie, el libro de memorias, se convierte en un intento de rescatar para la historia de nuestra Iglesia Internacional la vida y obra de Ernest William Sellers. Así se llena una laguna informativa sobre el fundador y al mismo tiempo se clarifica mucho de lo relacionado con el origen del movimiento que él fundó. George Hunster, con respecto a los fundadores, dijo: no honramos a nuestros fundadores perpetuando a ciegas en un mundo cambiante lo que ellos hicieron una vez. Los honramos haciendo de acuerdo con nuestros tiempos y cultura lo que ellos hicieron por él de ellos. Después de esta introducción por nuestro actual director y presidente de la Iglesia, Apóstol Santiago Mata, nos disponemos a abrir el libro de memorias. En las primeras páginas encontramos reseñas de la vida de Ernest William Sellers antes de fundar nuestra institución. Y para mí, como nieto de Roberto Mondéjar, quien fue uno de los que anduvo cerca de Ernest William Sellers, es un honor poder presentar estas páginas de historia junto a mi hijo, Joel Mondéjar Rodríguez III, bisnieto de Roberto Mondéjar, quien anduvo en campañas evangelísticas con Ernest William Sellers. Y por parte de su madre también es bisnieto del obispo Armando Rodríguez, quien fue bautizado por Ernest William Sellers y trabajó con él. Es un honor el estudiar la historia de nuestra iglesia al lado de mi padre. Como joven veo el tiempo difícil en que vivimos y este libro de memorias me ayuda a seguir las huellas de fe y lealtad a Cristo de mis antepasados. Vayamos pues a donde nació Ernest William Sellers. El 30 de agosto de 1869, la pequeña comunidad de Stockton, perteneciente al condado Portage, en Wisconsin, estado central del noreste de Estados Unidos, tuvo el privilegio de ver nacer a Ernest William Sellers. Para esta fecha, Stockton era una localidad muy joven. Solo habían transcurrido 14 años de su fundación, que oficialmente fue en 1855, según Malcolm Roseholt, historiador del condado de Portage. Este se refiere al condado y la ciudad en su libro Nuestra provincia, nuestra historia. Wisconsin es un estado rural muy importante dentro del denominado corazón agrícola. Con alguna seguridad podemos decir que la familia se dedicaba a la ganadería. En la actualidad, según algunas fuentes, la ganadería constituye el 70% del valor de la producción anual agropecuaria del estado. Los progenitores del fundador se unieron en matrimonio el 10 de febrero de 1867. De esta unión nacieron 8 hijos que se nombraron Ernest William, Frank, Edith, Mabel, Nellie, Charles, Grace y Raymond Sellers. La familia gozaba de buena posición económica y podía pagar criadas domésticas, a pesar de que no las usaban a menudo, pues la madre de Ernest era una mujer laboriosa y hacía muchas veces todas las tareas de una ama de casa con familia extensa. Parece ser que pudieron dar alguna educación a los hijos por el hecho de que Ernest y Frank tuvieron profesiones que requerían conocimientos. Frank fue un hombre de negocios en el ramo de la prensa.
Es altamente probable que asistiera en sus primeros años de estudios a la escuela llamada Richmond, lugar que, como veremos más adelante, sirvió también para las reuniones de la Iglesia Metodista Episcopal. Al parecer, la infancia de Ernest transcurre en un ambiente de férrea disciplina, apego a las más estrictas normas de conducta y respeto a las tradiciones. El clima religioso que rodeó la infancia del fundador fue altamente positivo y profundo en cuanto a la devoción e integración de los miembros de la familia a la iglesia. De su madre recordaba que hacía toda la obra de la casa y tomaba también tiempo para cumplir muchos deberes con su iglesia. Cuando el fundador contaba solo 6 años de edad, recuerda una vivencia con su abuelo William, quien con seguridad fue uno de estos pioneros fundadores. Esto nos arroja otros datos de interés sobre el punto que venimos tratando. Cuando yo era un niño como de 6 años de edad, yo me reía y casi burlaba a mi abuelo mientras él oraba fervientemente en el Espíritu. Mi abuelo celebraba la adoración matutina y también por la noche antes de acostarse. Mi abuelo pertenecía a la iglesia metodista y en aquellos días, entre 1869 y 1875, algunos eran llamados metodistas gritones. Mi abuelo no gritaba, pero cuando él oraba, todos los vecinos le oían. Sin embargo, es altamente probable que en el seno de la familia convivieran varias tendencias denominacionales. Cuando alcanzó la mayoría de edad, se decidió por el metodismo, doctrina que, como vimos, al menos practicaba el abuelo materno. Esta comunidad metodista se encontraba en un gran avivamiento por aquel entonces y probablemente haya capturado la atención del joven Ernest. Resultará muy difícil de saber, pero probablemente sea cierto que esta peculiar situación influyó en la futura vida religiosa del fundador. Sobre este particular es muy sugerente el comentario que hace el doctor Sergio González en su compendio de Historia de la Iglesia. En la ya distante década de los 90, específicamente en el año 1993, hube de hurgar en nuestra historia, específicamente en la vida del fundador de nuestra organización, Ernest William Sellers. Desconocido para muchos, hay espacios de su vida religiosa que es bueno poner en cuenta y a consideración de ustedes cuando hoy cumplimos un centenario de fundada nuestra organización. Ernest William Sellers era practicante ferviente de una revolución cristiana que se produjo en Inglaterra en el llamado Club de los Santos con los hermanos Wesley. Sellers era practicante del metodismo. Era la fórmula de fe que él tenía en su regazo. En el mundo del amor, cuando se casó por primera vez, su esposa era presbiteriana y resolvieron este asunto, pues compartiendo un fin de semana en una iglesia y otro fin de semana en la otra. Florentino Almeida Morales, quien fuera director de nuestra organización durante 33 años, en una entrevista en ese tiempo me comentaba las profundas convicciones que tenía Sellers. De hecho, en la revista oficial de nuestra organización, El Mensajero de los Postreros Días, hay muchos sermones, muchos escritos con la firma de Wesley. Además, Selwyn Hall, quien fue sobrino político del fundador, me contó en entrevistas que también el fundador Sellers tenía participación y actividad en otros movimientos religiosos. Su cultura religiosa era muy heterogénea. Ellos compartían, practicaban y vivían relacionándose entre los cristianos de distintas órdenes.
definitivamente hay algo que es muy importante, que marca su vida, que amén de la afiliación religiosa en iglesias, también era un embajador de una organización que todavía persiste en la Unión Americana y en otros lugares del mundo con el nombre de Gedeones Internacionales, algo que él llevaba arraigado dentro de sus principios cristianos. Una organización que se dedica a distribución de Biblias, a distribución de Nuevos Testamentos, compartiendo el mensaje de esta manera. Nada, el fundador de nuestra iglesia fue un hombre de vastísimo, amplio, heterogéneo sentimiento cristiano que comulgaba dentro de su estilo de vida, dentro de su estilo de fe que nos legó como herencia. En 1885, cuando el fundador contaba con la edad de 16 años, sucedió un evento en su vida que muy probablemente haya cambiado el rumbo de los acontecimientos de su historia personal. Una caída accidental desde una altura de 8 pies lo dejó padeciendo durante muchos años de la columna vertebral. Aparentemente este acontecimiento pudo haber influido en los derroteros que tomó en los años siguientes su vida, si no en todo, al menos en lo que a oficio se refiere, pues con este inconveniente físico estaba debilitado para continuar la tradición familiar y regional campesina que tanto esfuerzo exige. Por datos obtenidos del apóstol Florentino Almeida, quien fue secretario personal del fundador, hemos podido conocer que se desempeñó como administrador de correos. Esta oportunidad de trabajo se incrementó después de la llegada a Wisconsin y al condado de Portage del ferrocarril, pues muchas de las oficinas de correos fueron nombradas a lo largo de esas líneas. Sabemos que en otro momento ejerció como agente de bienes raíces, específicamente en la compra de venta de tierras. Este fue un negocio que muchos explotaron en aquel entonces porque la tierra era atractiva y abundante. En esos días se vendía la tierra en $1.25 por acre. Los especuladores de tierras compraban y, a continuación, vendían las parcelas a los recién llegados. Sin embargo, una pincelada aportada por el propio Ernest nos permite inferir que su primer trabajo fue en una compañía de seguros. Él dice: cuando yo era joven, estuve en el negocio de las compañías de seguros y nunca se oyó hablar de asegurar contra terremotos. Sin poder aportar el dato de cómo sucedió, lo cierto es que aproximadamente por el año 1910 se encuentra Ernest convertido en un comerciante que viaja intensivamente por motivo de sus negocios y ejerciendo al mismo tiempo su compromiso con la Asociación Religiosa de Hombres de Negocio Gedeones Internacionales. Este movimiento evangélico interdenominacional, surgido precisamente en Wisconsin, ejerció una influencia cardinal en la futura obra del fundador. El estándar que la Asociación de Gedeones intentó establecer en cada uno de sus miembros fue: todo Gedeón debería estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier manera que el Espíritu Santo conduzca. El que Ernest estuviera en esta sintonía apoya nuestra conjetura acerca de la profunda convicción religiosa de nuestro fundador. Sincrónicamente, la fecha de su integración al grupo coincide con el inicio por parte del movimiento de la distribución masiva de la Biblia, evento en el que probablemente haya participado activamente. Es de notar que esta pasión por la distribución de la palabra acompañó al fundador durante toda su vida. Esta relación con los Gedeones internacionales también influiría en la designación del nombre de la futura iglesia fundada por Ernest.
El 16 de junio de 1890, cuando contaba 21 años de edad, contrajo matrimonio por primera vez con Ellen Louise Dowsett, de 19 años, de religión presbiteriana y a quien todas llamaban Nellie. De la unión nacieron 3 hijos: Forrest Ernest Sellers, el primogénito, su hija Pearl Evelyn Sellers e hijo menor Howard Fred Sellers. Nellie, su primera esposa, falleció el 21 de mayo de 1934. Más tarde, el 4 de junio de 1935, en Matanzas, Cuba, justo al año y 14 días de su viudez, Ernest William Sellers contrajo matrimonio con Muriel Constance Allwood, con quien tuvo 2 hijos que alegraron la senectud del fundador. Por el año 1922, Sellers se estableció en la capital del país fundando un comercio de alguna importancia. En este se vendían mercancías variadas como juguetes, víveres, artículos de ferretería, entre otros. Su vida particular en esa época era difícil. Según algunos que le conocieron, pese a que su solvencia se correspondía con la de la clase media, estaba delicado de salud, pues con el pasar de los años se había agravado su padecimiento de la columna vertebral. Sin embargo, su fe lo llevaba a convertir su centro comercial, situado en la calle Habana número 73, por las noches en una iglesia singular. No hemos podido encontrar la razón de la decisión de tener su propio grupo, separándose así de la iglesia metodista. Este singular establecimiento para celebrar cultos religiosos fue llamado sencillamente por su dueño Misión Gedeón. Cada noche, cuando cerraba sus puertas al comercio, llegaban los cristianos a reunirse en aquel lugar atípico. Cuentan los entrevistados que los víveres se tapaban con una lona o tela confeccionada para ese fin. Varios cristianos del Caribe anglófono eran asiduos visitantes de la misión de la calle Habana número 73, donde cantaban, oraban y ministraban la palabra. Aún gozamos con la bendición de tener algunos testigos que conocieron a Ernest William Sellers. Presentamos a la honorable anciana Isora Hernández Sotolongo, viuda del finado obispo Heriberto Hernández, con algunas vivencias de esos tiempos bajo el liderazgo de Ernest William Sellers. Queridos hermanos, qué alegría me da y cuánto le agradezco a mi Padre Celestial esta oportunidad que me concede de poder recordar y transmitir aquellos primeros tiempos de mi vida en los caminos del Señor. Yo aquí soy Eugenia Hernández, pero no, en Cuba todos me conocen por Isora Sotolongo, que ese es mi nombre y mi apellido. Pero entonces se me pregunta acerca de, en aquellos tiempos, bueno, yo conocí a Daddy en el año 1944, porque ya después, en el 45, yo firmé de misionera, qué belleza, en la misma salita de la casita de Daddy. Y ahí era donde estaba la oficina, donde él tenía esa oficina. Y allí yo di mi voto con Daddy de discípula de Cristo. Entonces, si el Señor me da vida, en este año, en noviembre, cumplo 92 años. Y cumplí en febrero, el 19, me parece, cumplí 77 años de sierva de Dios o misionera. Entonces, pero miren, gracias a Dios el Señor me permite tener en mi mente para recordar aquellas
tantas bellezas, Dios mío, tantas bellezas espirituales. Hijo, estas memorias expresadas por nuestra amada Isora nos han trasladado a esos tiempos. Tú, como parte de una generación más joven, ¿cuál es tu impresión de toda esta riqueza histórica? Siento que me traslado a esos momentos en la historia y me alegra saber que pertenezco a una familia, a una institución, quizás aún sencilla y pequeña materialmente hablando, pero poderosa en fe y en espíritu. Desde niño he deseado ser como mi abuelo, el apóstol Joel. Es que he estado rodeado de hombres de fe. Alabado sea Dios. Yo ahora soy abuelo y me gozo en atender a mis nietecitos y hasta tener ciertos detalles como jugar con ellos e instarles hacia la música sagrada. Y me pregunto, ¿qué irán ellos a recordar de mí cuando sean adultos? Las impresiones de nuestra personalidad que dejamos en los pequeños es esencial para el desarrollo cognitivo de ellos y les envía un mensaje poderoso. Eres importante para mí. Veamos qué recuerdan los niños del tiempo de Ernest William Sellers. Presentamos de nuevo a la venerable anciana Isora con un detalle de Daddy John hacia los niños. Recuerdos, ¿no? De su persona, de su familia, de su persona. Bueno, recordar tantas y tantas cosas. Algo cuando yo firmé de misionera en el 45, que era bien jovencita, no tenía 15 años todavía. Y entonces en la playa, o sea, allí, todos decimos la playa, daban a todos los niños por la mañana una ruedita de pan y un poquito de azúcar en un jarrito. A los niños nada más, porque después a las 3 de la tarde era el poquito de comida. Imagínate, cuando aquello era fe nada más, por fe, nada de más nada, ni de por fe esperando así, como los pajaritos. Y entonces Daddy, cuando llegaba al comedorcito, que le estaban dando a los niños su pedacito de pan y su poquito de azúcar, le decía a la cocinera, era de las Barrenas creo, le decía a las cocineras, Isora, niña también, en su machucao idioma español, Isora, niña también. Y entonces me daban a mí el poquito de azúcar y el pedacito de pan. Yo lo que hacía era reírme, porque el Daddy, pero él no sabía nada. Y si no era con Muriel, el español a él le fue muy difícil. También Lidia Cabrera, que en el tiempo de Ernest William Sellers era una niña, comparte sobre el carácter de nuestro fundador. Mi nombre es Lidia Cabrera. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me concede de poder narrar una vivencia infantil. Cuando era una niña tenía apenas 6 o 7 años. Vivíamos en un pueblecito que se llama Guanajay, en Cuba, y vivía con nosotros una misionera que se llamaba Josefina Gato. Ella tenía necesidad de ir a la oficina donde estaba el director, el apóstol Daddy John, y mi mamá me dijo que iba a acompañarla y que iba a conocer a Daddy, al apóstol de la iglesia. Y yo me llené de mucha alegría al oír esta noticia, porque oíamos hablar tanto de Daddy, que era tan bueno, Daddy, y todo el mundo la llamaba Daddy con un cariño y un amor tan grande que yo deseaba conocer a Daddy. Bueno, pues fuimos para la playa de Baracoa y llegamos allí, era como al mediodía, un poquito así más. Entonces nos recibió la esposa Muriel y nos mandó a entrar. Daddy estaba como recostado el mediodía, descansando. Y al poquito rato salió Daddy, y entonces con mucha alegría
nos saludó y le dijo a la hermana Josefina, se llamaba Josefina Gatos, le dijo: Josefina, ¿cómo están los gatitos? Pero muy risueño, muy alegre. Ellos conversaron un largo rato y bueno, nos despidieron. Y eso quedó grabado en mi mente, la figura de él y esa jocosidad de él con la misionera, con Josefina. Preguntarle así en un idioma, en un español bien enredado, los gatitos, bien enredado. Viví en ese ambiente entre hermanos que hablaban y querían a Daddy de una manera tan entrañable, lo tenían muy presente, porque era una persona, dice, tan especial, tan amable, tan respetuoso y siempre contento. Viví con Victoria Hernández, la esposa de Próspero Rojas, y ella me contó también varias anécdotas sobre Daddy y yo. Ella, cuando recibió, Daddy la mandó a buscar a la playa de Baracoa para hacer un team de evangelistas. Y entonces entre esos 4 evangelistas estaba Victoria Hernández. Dice que Daddy le decía: Victoria, Victoria en nombre de Cristo, tú llevas el nombre de Victoria. Esta era una expresión muy común en Daddy y yo. Victoria, dándole ánimo a los hermanos, victoria en el nombre de Cristo. También me contó que Daddy era muy fervoroso al hablar y Niuri, que era su traductora, era lo contrario, ella era muy pasiva, muy suave, y él predicaba con aquella inspiración y ella traducía lentamente. Y entonces me contaba tía Victoria que ellos se rieron mucho aquel día porque Daddy hizo como los carros antiguos que se arrancaban con una manigueta y por detrás le hizo a Miurel así como para arrancar el motor, ¿no? Para que se viera más fuerte, lo hiciera con más expresión. Y dice que todos ellos se rieron y él también. Tenía esas cosas así bonitas o cosas. Después, bueno, tuve la oportunidad de vivir en la playa de Baracoa con Ángel María cuando él tomó el apostolado. Y antes de él tomar el apostolado, recuerdo que Daddy lo llamó. Estaba en una campaña y Daddy lo llamó para que estuviera con él allí y estuvo con él hasta su muerte. Y entonces, ya después que Daddy murió, fue que me llevaron a mí para la playa y estuve un tiempo allí y conocí, ¿no?, los hermanos que trabajaban allí en su casa familiar, cómo hablaban de Daddy, cómo lo extrañaban. Daddy quedó impregnado, yo creo, en las mentes y corazones de todos aquellos misioneros, porque hablaban y lloraban. Yo oía, ¿no?, cuando murió Daddy, que dieron la noticia incluso por una cadena de radio, no sé cuál fue, que donde quiera era que los que lo conocían hablaban de él con un cariño, con un amor, como que habíamos perdido un regalo, algo tan especial que fue para la iglesia Daddy y yo. Su empuje, su fervor, su respeto, su disciplina. Bueno, que en el mensajero y aún en el manual, los primeros manuales, vemos qué vida tan organizada, ordenada, en el campamento, allí en la escuela de discípulos, todo marchaba de una manera como si fuera una escuela de verdad. Bueno, yo bendigo a Dios por esta oportunidad que tuve de ver a ese hombre rubio, un americano, bien rosado, jocoso, un hombre lleno de Dios. Yo lo viví, lo vi y eso me llamó mucho la atención. Es para mí un privilegio también presentar a Elsa Hall, que en el tiempo de inicio de nuestra iglesia era una niña y luego se convertiría en la esposa de Selwyn Hall, sobrino político de Ernest William Sellers, quien fuera en vida músico de nuestra iglesia, dejándonos una colección de himnos como Nubes. Escuchemos a Elcita. Era una persona de mucha paz y era muy
amoroso con todas las personas y siempre estaba alegre, feliz. Gracias a Dios. De mucha oración, él oraba mucho, muy espiritual. Cuando Daddy recibió la promesa del Espíritu Santo, del Señor ese que vino, mandado por el Señor, y lo buscó, lo encontró, y entonces en la sala de la casa de Selvin se dieron los primeros cultos. Selvin tenía unos 7 años por ahí, y Selvin se puso a ver, a mirar de lejos el culto de espera, y él vio cuando Daddy comenzó a hablar en lengua, cuando Daddy recibió el don del Espíritu Santo, y también cuando quemaron las imágenes en el campamento, que llegaron 3 o 4 señores. Eran unos señores que vendían, ellos eran polacos. Y entonces ellos vendían agujas, vendían hilos, todas esas cosas que las mujeres necesitamos para la casa. Y entonces ellos conversaron mucho con Daddy y entraron al templo, vieron el templo, pero no sé por qué le dijeron a Daddy, pero ustedes tienen imagen. Y Daddy le dijo, no, nosotros no tenemos imagen. Dice, sí, porque ustedes... Y entonces Daddy, bueno, los colchones. Entonces fue cuando quemaron, Daddy sacó toda la ropa de cama y los colchones que tuvieron flores y eso, y lo quemaron. Entonces Selvin, como cosa muchacho, cuando se acabó la llama grande, él pensó que ya no había candela y empezó a brincar sobre los colchones, se quemó todas las piernas. Selvin tenía marcas de quemadas en las piernas, pero él, gracias a Dios, y él cantaba mucho. A Daddy le gustaba mucho ir a Selvin cantar. Oyó sus himnos, no todo, pero gran parte de los himnos de Selvin él los escuchó, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en esta serie con una pincelada de la vida de nuestro fundador. En nuestro próximo episodio seguiremos contemplando cómo un hombre cuyo idioma no era el español, pero sí el idioma del fervor por la predicación del Evangelio, se consagró para fundar una iglesia con una visión dictada por Dios. Solo aquí, en las páginas del Libro de Memorias. Sigue nuestra serie. Conoce tu historia y reafirma tu presente.